Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen todos por acá? ¿Cómo están? Hoy llegamos al último de los 4 episodios de los 12 sistemas del cuerpo. Feliz, feliz, estoy aprendiendo un montón a medida que lo fui preparando. Es impresionante el cuerpo humano. Cuando más sigo investigando, más me sigue fascinando. Es realmente una cosa fascinante, hermosísima. Espero que las inspire y sientan también esta emoción que siento yo de la maravilla, de contemplar la maravilla que es nuestro cuerpo. Bueno, y hoy vamos con los últimos 3 sistemas para recordar, que sería el muscular, el óseo y el nervioso. Entonces, empecemos por el muscular. ¿Cuál es el muscular? Ese que contiene al cuerpo, el que lo protege, digamos, el que le da calor, permite que se mueva. ¿Y por qué hay una necesidad de movimiento? ¿Por qué surgen? Vieron que a mí me gusta siempre ir al origen y hacer un poco de historia. Entonces, recordemos que las primeras células vivían en entornos líquidos, vivían en océanos, en ríos, en entornos que... Estoy tremenda con la voz. Bueno, en entornos que fluían constantemente. O sea, ¿y qué pasa? No necesitaban moverse porque se movían solos como solas esas células por las corrientes marítimas, las corrientes de agua. Y muchas veces, ¿qué pasaba? Esas corrientes a veces las acercaban a sus fuentes, digamos, de alimento y otras veces las alejaban a estas fuentes de nutrición. También al calor, a la comida, a la luz, ¿no? A distintas razones. Entonces estas células empiezan a desarrollar un tipo de estructura externa que les permita moverse, que no dependan de esta corriente marítima. Entonces así se podían acercar más a los lugares donde ellos tenían alimentos, ¿no? Entonces, el humano hoy, como lo conocemos, nosotros, mi cuerpo, tiene, yo cuando escuché este número, 650 músculos. Bueno, si hay alguien que es doctor, doctora acá, se va a reír porque va a decir es algo común, pero bueno, 650 músculos. A ver, ¿y cómo se mueven esos músculos? Porque, ¿qué pasa? Está conformado por distintas células que contienen una proteína determinada que tiene una capacidad que es de expandirse y de contraerse. De expandirse y de contraerse. ¿A partir de qué? ¿Cómo se expande y se contrae? Bueno, a partir de impulsos eléctricos. Es decir, que es el sistema nervioso, esos pulsos como si fuesen cables, ¿no? Es el sistema nervioso el que envía esas señales eléctricas, que son recibidas por las células de los músculos, y esas células, en esa descarga eléctrica, es como si le mandara una cartita, si le mandara una notita que le dijera contraete o distendete. Son esas proteínas, ¿no? Entonces va a obedecer, digamos. Esto es básicamente lo que permite que el movimiento. O sea, esta elasticidad es el cerebro que envía señales a cada una de las células que componen cada músculo. Y esa contracción que se va regulando hace que los tendones estiren el hueso para moverlo. Estiren o contraigan el hueso en la dirección que uno quiere, en la dirección que estoy pensando, no sé si quiero caminar. Bueno, es algo espectacular. Es algo que es tan normal para nosotros mover el cuerpo que no registramos que implica millones y millones de señales eléctricas. Son pulsos constantes a las células del músculo para enviar esos datos de flexión o inflexión, contracción o tensión, distensión, es constante y va regulando la fuerza que requerís, depende del entorno, no sé si querés levantar algo, depende de lo que querés hacer, ¿no? ¿Y qué pasa? A través de los 5 sentidos, voy a tomar un poquito de agua, a través de mis 5 sentidos, yo recibo las señales que le van diciendo, o sea, de afuera, que le van diciendo al cerebro cuánta fuerza, cuánto movimiento, en qué dirección tiene que ser. Es lo que hace que como, digamos, viste una especie de cómputo, no sé, de computadora espectacular, que se regula. Si yo hago esto,
o aquello, si muevo para acá. Cada movimiento de mi cuerpo está regulado ¿por quién? Por el cerebro. Es en un constante, digamos, interconexión con las células musculares. Es algo alucinante realmente cómo funciona, porque tenemos un sistema nervioso, que ahora lo vamos a ver en la última parte, que está a cada instante diciéndole al cuerpo qué mover, porque le tiene que decir qué músculo. Si voy a mover las manos, si voy a mover las piernas, ¿no? Si me voy a sentar. ¿Y en qué dirección? ¿Y con qué fuerza? Porque no es lo mismo si tengo que levantar a mi hijo a UPA que si tengo que agarrar, no sé, el lápiz, ¿no? Voy a necesitar determinadas cosas. Entonces, hay tres tipos de actividad muscular. O sea, los dos primeros son, simples. Mirá, está el músculo, ahí vamos a ver los tres. Mirá, está el músculo liso, el cardíaco y el esquelético. El liso sería el que constituye toda la parte de las vísceras, toda la parte de los órganos internos, que son manejadas por el sistema nervioso, es decir, yo no lo controlo. O sea, porque cuando, por ejemplo, hacemos la digestión, los músculos se tienen que ir moviendo, pero yo no estoy ni enterada, lo hace solo, o sea, no tengo el control de eso. Eh, Después, la parte del cardíaco también está constantemente latiendo y yo no es que puedo pensar, ahora latí, ahora no latí. No, eso también no lo controla la mente, es un impulso natural que lo va controlando el sistema nervioso, ¿no? Porque mantiene el corazón latiendo, creo que eran entre 60 y 100 veces por minuto. Imagínate si tengo que estar pensando en un minuto, decirle 60 veces o 100 veces latí, latí, latí. Bueno, entonces, y la parte del esquelético, la tercera parte, es la que sí está relacionada con, obviamente, toda la estructura ósea, porque los músculos ya sabemos que se apoyan en todo lo que es el esqueleto, que sí yo lo puedo controlar con los movimientos que voy haciendo en diferentes direcciones. Soy consciente, está relacionado con el músculo normal que nosotros vemos, ¿no? O sea, es alucinante como el corazón late sin que pensemos en ello, pero mucho más alucinante es que el cerebro tenga la capacidad de, a través de señales, o sea, manipular lo que yo quiero hacer a través de señales. O sea, yo pienso que quiero caminar y empiezo a caminar, casi sin pensar, digamos, porque yo ahora, por ejemplo, estoy hablando con ustedes, estoy moviendo así la mano porque me encanta, vieron que yo hablo y muevo todo. No es que estoy pensando mover la mano acá, pero de alguna manera le estoy dando la orden a mi cerebro que haga esto. Es más pensado, digamos. Es impresionante. Es como una locura, ¿no? Porque lo tenemos tan cerca, repito. Es algo que parece tan cotidiano, que camino, no camino, pero está milimétricamente planificado. Bueno, piensen cuando hay un error en el sistema, digamos, error en el sistema sería algún problema del sistema nervioso, como no podemos hacer a veces nada, ¿no? Hasta nos podemos quedar paralíticos por un simple cablecito que se desconectó. Es tremendo cómo tiene que estar de manera perfecta. Entonces, es una maquinaria, digamos, perfecta nuestro cuerpo. Yo, no dejo de repetir que estoy alucinada y fascinada, y más, siempre sentí esa fascinación por el universo, por la naturaleza, por las cosas, ustedes ya saben, por, bueno, las estrellas, pero me está pasando algo muy interesante en este tiempo, es que yo estaba muy enfocada siempre en lo grande, en el afuera, en el sentido de el universo, las estrellas, mirando como para afuera de mí, ¿no? Y en este último tiempo estoy escuchando por todos lados, o sea, estoy escuchando, evidentemente resueno con eso, por eso presto atención, que hay que ir para adentro, hay que ir para adentro, lo único que hay que hacer es silencio. Y entonces me estoy dando cuenta que al investigar todo esto del cuerpo, es verdad, sí es una maravilla el cuerpo. ¿Para qué mirar el universo y todo, digamos, si la maravilla la tenemos acá, todos los días con nosotros? O sea, es como lo más maravilloso que pueda existir. Entonces, si llevamos este concepto que expliqué recién de los músculos a nuestra vida social, podemos pensar, por ejemplo, miren esta comparación porque está buena, que cada ser que existe en la Tierra, por ejemplo, es una célula dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Cada uno de nosotros. Eh, que prácticamente, porque el 40 el 50% de las células de mi cuerpo son el sistema muscular. Es decir, el 40 o el 50% más o menos del peso de mi cuerpo
son mis músculos, digamos, la carne. Entonces podríamos decir prácticamente la mitad de los seres vivos del planeta son los músculos, la fuerza de la Tierra. El sistema muscular, recordemos que se dedica al movimiento, tiene la capacidad de flexibilizarse, de contraerse, con el objetivo de moverse, pero no decide dónde se mueve, no decide por qué se mueve. El que decide dónde y por qué se mueve, ¿quién era? El sistema nervioso, que es un porcentaje mucho más chiquito de células del cuerpo. Podríamos decir que el 50% de los seres en el planeta está dirigido por un 5% de células de este planeta. Igual que pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, pensémoslo como un fractal de la Tierra. La Tierra como un fractal del universo y así. Es decir, que todo el universo, o por lo menos el 50% de todos los seres que existen, funcionan por una contracción y una expansión sin idea de un propósito. Solamente genera movimiento y energía. Es fuerte esto que digo, pero eh, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo, como es en chiquito, es en grande. Todo lo que pasa en nuestro cuerpo lo podemos explayar en la Tierra y todo lo que pasa en la Tierra en el universo y así. Son fractales. Todo se va de más chico, digamos, en relación a ser más grande, más chico es lo mismo. El fractal es, yo puedo mirar la imagen y veo la misma y no sé el tamaño, no importa, porque siempre es la misma. Eso es un fractal, ¿no? Entonces, ¿qué nos llevaría a pensar esto que estoy diciendo? Por ejemplo, que la mayoría de los humanos, o sea, ese 50%, seríamos como prisioneros de un sistema que está dirigido por un grupo de personas. ¿Vieron? Bueno, hay un montón de teorías conspirativas, nosotros también lo decimos, bueno, que estamos bajo el poder de un 1% de la población, que es la que decide sobre nosotros. ¿No suena esto al sistema nervioso? Me río porque es muy gracioso. Controlando al sistema muscular. Y en este concepto de buscar esa liberación del 1% que en teoría me domina, sistema de opresión, nos estamos olvidando de algo fundamental. Y es que si de repente quitamos a aquellos que nos dicen dónde vamos, que sería el sistema nervioso, las células de los músculos se caen. El cuerpo no se podría mover, no sabe qué hacer, deja de funcionar, pierde lógica, pierde movilidad, prácticamente se muere. Pensémoslo, si quieren, como si fuéramos células de un músculo que se mueve, que genera energía, pero solo lo hace porque recibe la señal eléctrica del sistema nervioso. Y de repente, como células de los músculos, deciden hacer lo que llamaríamos una revolución. Diciéndole, bueno, nos están controlando desde arriba, o sea, los de arriba, los del sistema nervioso están controlando a los de abajo, los de arriba controlan a los de abajo, y entonces yo me quiero liberar, dicen los músculos, vamos a eliminar a los de arriba. ¿Y cómo los eliminamos? Ahí se ponen a pensar, a ver cómo los eliminamos. Bueno, dice uno, salta un músculo y dice, no hay otra que cortar de raíz. Desconectemos todo. Desconectemos el cerebelo de la médula. Pac, acá, directo. Seamos libres. ¿Alguien sabe qué pasa si desconectamos el cerebelo de la médula? Mínimo creo que nos quedaríamos paralíticos y máximo no sé, seríamos un vegetal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos liberamos de esa gente que en teoría tiene el poder? Y acá hay que comprender algo muy, muy importante. Yo les dije que todo este sistema, o sea, que todos estos episodios de los 12 sistemas del cuerpo, no solo iban a estar enfocados en la parte física, sino que en la parte más holística y hacer una parte más filosófica, ¿no? Sí, en lo físico hacemos la introducción para comprender de qué va, y después es como una comparación, especialmente nuestro comportamiento, nuestra vida, podríamos decir, en sociedad, o en nuestras experiencias humanas, ¿no? Para llevar ese paralelismo y para tratar de comprender qué me puede recordar, enseñar el cuerpo, el funcionamiento del cuerpo. Entonces, entonces dice, se liberan, desconecto. Bueno, hay que entender algo muy importante.
no es la estructura de ese supuesto 1% que nos controla eh, lo que está mal, es el manejo que hacemos de esa estructura o que hace ese 1% de la estructura. No es que hay que eliminar a ese 1% para que los demás sean libres. Hay que reestructurar la manera en que ese 1%, por ejemplo, se comunica con el resto. La manera en que ese 1% acciona respecto del resto. Funcionaría igual que con el dinero, ¿no? Esto que sabemos que no es el problema del dinero en sí, no es que el dinero sea malo, es ¿qué uso hago yo del dinero? ¿Qué uso le voy a dar? ¿Y por qué sucede todo esto? Porque en un momento como sociedad, nosotros dejamos de funcionar como un todo y comenzamos a funcionar como partes. Es decir, que el sistema empezó a fragmentarse, dándole poder a unos completamente, digamos, de una cosa y a otros como si no tuvieran nada que ver con lo que hace este otro sistema, como si estuviesen totalmente desconectados. Es decir, como si separáramos todas las partes y dijéramos, no, yo no tengo nada que ver con vos, vos no tenés nada que ver conmigo. Entonces, en esta separación, ¿qué nos olvidamos? Que somos un único cuerpo. Así como sociedad, lo mismo, somos un único conjunto. Nos olvidamos de funcionar de manera orgánica, que es algo fundamental. Que los músculos necesiten de esas neuronas, y esas neuronas necesitan de los músculos, es así, no puede cambiar y no va a cambiar. Pero ¿qué pasa? Cuando cada uno sabe lo que tiene que hacer y entiende que cada uno cumple un rol, cada uno cumple una función, entonces ya no se comprende como una idea o como un problema de control de unos sobre otros, porque cada uno ocupa el rol que le corresponde. Y ese rol es bueno para él, pero también para el resto. Y cuando estamos separados, no vemos esto. Cada uno ve para sí mismo. Es como si las neuronas miraran su propia neurona, como si los músculos miraran su propio músculo. Y ahí empezamos a dejar de pensar como un todo. Imagínense si hace eso el cuerpo. Nada, no se puede mover más, no, es un lío. O sea, ¿por qué? Porque el cuerpo trabaja como equipo. No trabaja para cada uno de sus órganos en particular. Cada uno de sus órganos sí, o sea, funcionan por sí solos, pero integrados al resto. No es que buscan su propio beneficio, van teniendo un funcionamiento de acuerdo al todo, al cuerpo. Siempre lo que se prima es el bien común, que el cuerpo esté bien equilibrado. O sea, el sistema va a crecer en función de qué, de que crezcan todos, como en la sociedad, como en tu familia, como en todos lados, como en tu vida. No de que no va a crecer si son todos iguales, sino que todos puedan desarrollar su propio potencial. ¿Vieron esta famosa, no sé, seguro que la vieron, imagen que están en el bosque reunidos un montón de animalitos y entonces la frase dice, si le pedís al pez, ¿cómo era? Claro, si le pedís al pez que funcione como mono, nunca va a poder mostrar todo su potencial, porque el mono va a poder trepar los árboles, el pez no va a poder y no por eso el pez es un desastre. A pedirle al mono que vaya a nadar y se meta en el agua, no va a poder. ¿Por qué? Porque cada uno va a tener su rol y está bien. No, no son todos iguales, no puedo poner a todos en el mismo ambiente. Entonces, si seguimos viendo las cosas en cuanto a lo que hablamos de sociedad, por separado, creyendo que uno es culpable y que el otro es la víctima o el santo, no se puede modificar porque no puedo todavía mirarlo, comprenderlo, ponerle luz. O sea, antes de modificar tengo que iluminarlo. Entonces, si vamos un poquito más allá de la discusión del que controla y es controlado, y lo pensamos a nivel de sociedad como un sistema orgánico, como un sistema biológico, ya las cosas empiezan a cambiar. Porque los sistemas siempre necesitan a alguien que dirija hacia dónde vamos.
vos vas al colegio y no pueden todas las maestras tomar las decisiones de un montón de cosas, ¿verdad? Por eso está la directora, por ejemplo, en tu casa. Son 5. No le vas a preguntar a todos qué cocino. Alguna decisión la vas a tomar vos. Después los chicos van a, no le vas a, los nenes no te van a venir a preguntar, ¿qué dibujito pongo, mami? No, es una decisión de ellos. Es su rol. ¿Se entiende? Entonces, siempre el sistema necesita que alguien lo dirija hacia donde va. Y que alguien ponga la fuerza para ir. Pero si el que pone la fuerza no confía en el que lo guía, y el que lo guía no confía en el que pone la fuerza, sonamos. Ahí estamos en problemas. Entonces, no es una cuestión de luchar contra el que te controla supuestamente y considerarme el controlado. Es una cuestión de entender cuál es mi rol y sobre todo cuál es mi potencial y cómo ayudar a que con ese potencial ese 1% sea la gente en la que confío. O por ahí yo estoy en el 1% que soy la que guía. Y muchas veces en nuestra vida, en nuestra existencia, en nuestras experiencias, a veces somos ese 1% que va guiando, o sea, a nuestros hijos, a un grupo de personas, a nuestras amigas, etcétera, y otras veces somos parte de quienes son guiados, ¿no? Por ejemplo, si lo vemos en el transcurso de una vida, cuando nacemos y somos chiquitos bebés, somos guiados en teoría por nuestros padres. Nos hacemos grandes, tenemos después nuestra propia guía interna y después, por lo general, cuando somos ancianos, es como se vuelve. Ya no podemos guiar, que antes guiamos a este bebé, ahora nos van a guiar, ¿sí? Entonces, eh, nunca vamos a vivir en sistemas perfectos. Porque esto de la homeostasis que veíamos en otros encuentros, que es la búsqueda de equilibrio, es una tarea constante, todo el tiempo. Y más pensando que nosotros estamos en un proceso de despertar de conciencia, porque aún estamos dormidos, pero por lo menos tratemos de despertar un poquito cada día con estos temas. Bien, bueno, vamos al sistema óseo que también es maravilloso. Ahí cuando busqué la palabra esqueleto significa marchito, seco. Y vieron que, bueno, obviamente que es la última parte que quedan de un ser vivo, porque ahí el ser vivo como que agotó ya todo lo orgánico, digamos, y queda lo mineral. Aparentemente lo mineral ya seco y sin nada de vida. Es como la única memoria de que alguna vez fuimos algo, digamos. Y en algunas culturas puede ser que nos dé temor mirar un esqueleto, porque ¿qué nos recuerda? Nos recuerda que nos vamos a morir. Bien, pero esto también es algo que aprendí que está buenísimo, buenísimo y me encantó haberlo recordado, creo, que el esqueleto es la clave por la que tenemos fluidez y movimiento, aunque parezca una locura, y ahora lo vamos a recordar entre todos. A ver, recordemos, ¿por qué tenemos un esqueleto? En el principio de la vida orgánica en la Tierra, el desarrollo no se produjo en la Tierra, o sea, las primeras células vivas estaban en los océanos, en el agua. Por lo tanto, esto que decíamos antes con los músculos, lo que es la movilidad estaba relacionado a un ambiente líquido, un ambiente en el cual no había que moverse demasiado, lo iban llevando. Entonces, esas células, esos primeros organismos, utilizaban ese ambiente líquido para desplazarse de un lugar a otro. No es que necesitaban una estructura rígida que genere el movimiento. Pero a partir de que empezaron a tener que desplazarse buscando moverse por otros espacios, esto que decíamos, buscando nutrientes, buscando luz, buscando... ¿Qué hicieron? Empezaron a desarrollar extensiones que les permitan moverse, lo que charlábamos con los músculos. Y esas extensiones primero eran un conjunto de células que formaron cartílagos, permitiendo tener como una estructura rígida para poder empezar a moverse en ese espacio líquido. O sea, en el mismo espacio sin salir, ellos se tenían que mover sin depender de las corrientes, mover solo. Entonces, esta estructura cartilaginosa les permitía. Y ahí aparecen dos grupos, vertebrados e invertebrados, y estos invertebrados no es que no necesitan como una estructura total que proteja todo el sistema nervioso ni a los otros órganos, digamos de una manera así alineada, sino que
protege a toda la estructura externa, ¿no? Como los cangrejos, pulpos, vieron que tienen todo, genera esa estructura cartilaginosa que no tiene un esqueleto fijo. Pero los vertebrados empiezan a tener una estructura que rodea todo el sistema nervioso, que son ¿qué? Las vértebras, para conectarse a cada uno de los órganos. Entonces tiene una estructura más rígidas. Y ahí empiezan a dividirse, vieron que en el agua están los moluscos, digamos pulpos, y los peces, que sí tienen una estructura rígida. A lo largo del desarrollo de estos seres en los océanos, ¿qué pasa? También llegan lo que son los cambios climáticos, y los cambios climáticos hacen que empiecen a querer salir del mar para encontrar alimentos fuera, porque adentro del mar ya se ponía feo, hacía mucho calor, etcétera, etcétera. Entonces estos vertebrados empiezan a salir para poder vivir en la tierra. Pero ¿qué pasa? No es lo mismo vivir en la tierra que vivir en el agua, no es la misma gravedad. ¿Vieron cuando están en el agua y quieren levantar a una persona? La puede levantar, no sé, yo me meto en la pileta y puedo levantar a mi marido, por ejemplo. Y imagínate si lo tenés que levantar afuera. ¿Por qué? Porque en el agua no necesitas sostener tu propio peso, no necesitas una estructura rígida, porque el ambiente lo va moviendo. En cambio, la gravedad en la Tierra, que va generando mucha presión. Entonces, estos seres que salen de los océanos para vivir en la Tierra, empiezan a tener que utilizar qué cosa, los minerales que hay en el ambiente para fortalecer este sistema cartilaginoso, porque se dan cuenta que no bancaban toda esta presión y gravedad de la Tierra. Y empiezan a crear lo que hoy conocemos como los huesos. Y ahí empiezan a administrar los minerales. El cartílago se va a convertir en rígido y forma después los huesos, ¿no? Empieza a tomar rigidez, especialmente esa estructura, para poder tener fuerza, ¿para qué? Para poder moverse en un espacio con mayor gravedad. Bueno, pero ¿qué pasa? Vieron que en los océanos también hay vertebrados con huesos, no con cartílagos como las ballenas, las tortugas. Pero ¿qué pasa? Esos animales que hoy vemos que viven en los océanos, hace millones de años estuvieron en la Tierra. Por eso tienen huesos o vértebras. Nosotros como humanos también vivimos en los océanos y nos convertimos luego en seres de la Tierra, pero eso sería otra historia. Acá entraría Aquaman y la Sirenita. Bueno, entonces, cuando nosotros vemos o pensamos en un hueso, pensamos, y yo también creía que era algo que estaba muerto, digamos, que lo único que servía era para generar la estructura. Pero lo que está dentro, digamos, está muy vivo. Los huesos están muy vivos. Todo lo que vemos como estructura, digamos, lo de afuera, es mineral. Minerales que se van adhiriendo, principalmente el calcio, ¿no? Y que va formando esa estructura ósea. Pero adentro, si nosotros pudiéramos ver dentro del hueso, son como todas estructuras porosas a través de los cuales pasan muchísimas venas, muchísimas arterias, que están irrigando constantemente y en su interior hay una cavidad que se llama médula. Es como si fuese toda una gran esponja llena de venas que van irrigando el hueso por dentro. Y en su centro tenemos la médula. ¿Y qué va a hacer la médula? Lo que va a hacer es dar nacimiento ¿a qué? Lo decíamos en los otros encuentros, a las células de la sangre. Células madres, células rojas, células blancas, bueno, las distintas células del sistema circulatorio. Entonces, básicamente, los huesos son los principales productores de la sangre. Están completamente vivos todo el tiempo. No solo es la estructura, digamos, que nos sostiene, la parte rígida, que simplemente está ahí como seca, digamos, y que obviamente que después cuando nos morimos queda eso, ¿no? Y es lo que más tarda en... Bueno, creo que queda, no sé si cuánto tarda en absorberse, pero me parece que los huesos quedan, ¿eh? Eso no lo puedo afirmar. Bueno, lo que queda del hueso es la parte mineral, porque los huesos están totalmente vivos, ¿no? Como cualquier otro organismo, y esto me sorprendió, la verdad no lo sabía. Y si vamos a la parte, esta es la parte física, si vamos a la parte filosófica, que esto es lo más lindo, de comprender cómo los huesos generan vida que circula dentro de nosotros, vemos que la estructura, digamos, la misma estructura, es la que permite fluidez. Nosotros como humanos existimos hace millones de años como estructuras rígidas. ¿Qué hicimos? Incorporamos fuerza
que tenemos movimiento. Podemos hacer todo lo que hacemos gracias a tener rigidez, a poder tener una estructura firme que nos sostiene acá en la Tierra, que nos sostiene en nuestro eje. Pero justamente son las articulaciones entre los huesos lo que nos permite también tener esa fluidez en ese movimiento. O sea, los huesos son los que producen la sangre que circula constantemente y por la cual, digamos, late el corazón. Es decir, que estructuralmente la parte rígida, la estructura de nuestro cuerpo, es la que nos permite que podamos movernos, también que podamos fluir y también que hagamos hacer lo que hacemos. Entonces lo llevo a un concepto muy importante que no dejo de sorprenderme, que es para tener un mayor empoderamiento de lo que somos, para poder concretar algo en el mundo real, digamos en la materia, es necesario estructuras, se necesitan pasos a seguir, se necesita una estructura que nos dé una idea de qué estamos haciendo, de cómo lo vamos a hacer. Esa estructura es la que nos permite después fluir sin perdernos en lo que vamos a hacer. Seguramente cada uno, por ejemplo, tenga una estructura de desarrollo personal, por ejemplo. No sé, yo tengo una estructura de meditación, a veces leo, escucho audios, tengo como esa estructura, hago yoga. Esa sería la estructura. Pero dentro de esa estructura, que yo voy haciendo cada día, o la mayoría de los días que puedo, todo va fluyendo. O sea, no sé después qué va a pasar dentro de esa estructura, no sé después cuando medite qué me va a pasar, no sé después cuando lea algo qué me va a pasar, cuando haga yoga qué cosas se me van a activar. Es decir, que es estructura, fluidez, estructura, fluidez. Entonces, muchas veces nos pasa que a pesar de tener una estructura en la cual nos podemos ir transformando, por ejemplo, empezamos a tener miedo de lo que va a pasar después, y si no lo sé, y si no puedo, y si no entiendo, y si no me acuerdo, y si no me sale. Entonces, ¿qué hago? Me aferro a la estructura anterior, a lo conocido. Mejor no lo hago, porque si no voy a saber, no me voy a acordar o no lo voy a entender, mejor no lo hago, me quedo en lo conocido. Chau, estructura anterior. ¿Y qué pasa? Me voy de nuevo al anterior, ¿y qué hace eso? Que yo sea más rígido. Hace más rígido todo. No hay movimiento, porque yo estoy acá, no paso a la otra parte, no articulo y me quedo acá, me quedo acá. Es como si, no sé, pensemos en cada mes como un hueso. O sea, si tenemos un mes, por ejemplo, este noviembre, si mañana fuese el último día de noviembre, significa que tenemos una articulación, noviembre, una articulación hacia el mes de diciembre, ¿no? Si hay un cambio de sintonía en el mes de diciembre, pero yo no logro soltar la estructura que trabajé los últimos 30 días, esta de noviembre, entonces se va a endurecer la articulación, no me va a permitir fluir en el mes de diciembre, porque voy a estar todavía aferrada a la anterior. Esto es lo que sucede en nuestra vida cuando nos aferramos a una estructura, es algo que yo conozco muy bien, porque viví aferrada a muchas estructuras durante toda mi vida, al día de hoy también, tratando de soltar cada día más, pero muchas veces creemos, y yo también creía, que las estructuras eran malas. Las estructuras no son malas. Es otro concepto que también tengo que sacar, que lo tenía. Nos permiten tener flexibilidad en las articulaciones. ¿Qué es lo malo? Lo malo, bueno, malo acá ya sabemos que lo hablamos como que no contribuye a mi evolución, no, no como malo es negativo, ¿eh? Lo malo que es considerar que esta estructura que yo ya conozco, por ejemplo, del antebrazo, debería seguir siendo parte de la mano. Ahora, imagínense si esta estructura del antebrazo sería parte de la mano. Yo no podría mover nunca la mano, nunca podría hacer esto, nunca podría hacer nada, porque la flexibilidad en mi vida tiene que ver con cada estructura, que es una parte fundamental, que nos permite encontrar estabilidad para que después podamos movernos flexiblemente. O sea, estructura, encuentro estabilidad y después me muevo hacia qué? Hacia otra estructura. Es cuando aprendo, salgo de esa zona de aprendizaje que ya la tengo, paso por la articulación
hacia una nueva estructura novedosa que me voy a tener que empezar a adaptar. No sé, por ejemplo, yo al principio tenía determinada estructura de desarrollo personal. Eh, Leía no sé cuántos libros, meditaba tanto tiempo, hacía determinadas cosas a la noche, a la mañana, esto, lo otro. Y en la medida que fue pasando el tiempo, las fui modificando, las fui adaptando más a mi sentir, a mi día a día. Por ahí hago más silencio que meditar, soy más observadora, medito sí, pero estoy más en la naturaleza, que antes lo hacía todo más adentro. Es como que vamos pasando a otra estructura, después nos aferramos a esa y después hacemos el salto. Porque si nos aferramos a una estructura y la mantenemos de manera constante, es mucho más probable que después viva una crisis. Es decir, que se me rompan los huesos, básicamente. Entonces, lo que vamos viviendo en nuestra vida es como sostener una misma estructura constantemente. Que cuando la vida la trata de doblar, se quiebra un hueso. Si yo sostengo rígida, ¿no? Puede pasar que cuando me quiebre un hueso en nuestra vida está relacionado con qué patrón estoy rompiendo y no lo estoy viendo, porque la vida me está forzando a romper algo que nosotros no queremos o no vemos. Porque si seríamos flexibles, simplemente podríamos mover todas estas articulaciones sin necesidad que se rompa nada. Durante toda nuestra evolución, hemos diseñado nosotros mismos un sistema que nos permita tener fortaleza, por un lado, pero a la vez movilidad. O sea, ser flexible, y son las estructuras en nuestra vida las que nos ayudan a tener flexibilidad para hacer cosas. Pero si nosotros nos apegamos a esas estructuras, vamos a entrar en crisis, nos vamos a romper. Por eso está bueno prestar atención a cómo funciona el cuerpo, lo que es el sistema óseo, para poder vivir, digamos, estas situaciones un poquito mejor. Porque estas estructuras son necesarias para fluir. El problema es aferrarse rígidamente a ellas y créanme que yo sé perfectamente de lo que habla y acá este concepto de entender fluidez y estructura que van junto, que van de la mano, me pareció fantástico. Entonces, si soy una persona, no sé, muy fluida, muy caótica, está bueno implementar, por ejemplo, hacer una cosa a la semana, elegir una sola, arrancar por una sola, nada de hacer un montón. Una cosa a la semana que me proponga hacerlo de manera rutinaria. O sea, que agarre y diga, bueno, todos los lunes a la misma hora, cada semana voy a hacer, no sé, andar en bicicleta, o lo que sea. Pero mantener esa rutina de todos los días a la misma hora para que me permita encontrar ese punto de inflexión de estructura dentro de tanto flujo, porque yo fluyo, estoy fluyendo, pero no tengo esa estructura. Y si al revés, soy de las personas muy rígidas, organizadas, como yo resueno y siento que soy, está bueno destinar un momento en la semana a no saber qué hacer. Yo no me imagino, o no me imaginaba, puedo hablar en pasado porque ahora sí ya lo integré, no me imaginaba tener un momento para no saber qué hacer. Y creo que muchas van a sentir resonar con esto. Salir sin ningún plan. O sea, es una locura para mí, que antes de la mañana sabía, es más, calculaba de tal hora a tal hora, en tal lugar, de tal hora a tal hora, y ya calculaba que no llegaba, una locura, ¿no? Iba mirando el GPS, cuánto tiempo, le ponía 15 minutos por las dudas, cualquier imprevisto, bah, una cosa de locos. Está bueno ser estructurado para muchas cosas, pero no, como todo, no irse a ningún extremo. Entonces, si sos muy organizada, muy rígida, salí sin ningún plan, dedícate un momento a no tener que hacer nada, hacete algo inesperado. O sea, hace algo que se te ocurre en ese momento, que no lo hayas planificado. Y van a ver cómo van integrando en estas personalidades más rígidas o más fluidas la otra parte. Hermoso, hermoso el sistema óseo, ¿no? A mí me encantó el sistema óseo, aprendí un montón, creo que es uno de los que más me resonó. Y bueno, vamos al último, que es el sistema nervioso, y lo dejé para lo último porque es el gran sistema, es realmente, si el sistema óseo, el muscular es una maravilla, este creo que me tengo que parar, sacar el sombrero, es algo fascinante. Creo que es como tratar de entender el universo, tratar de entender el creador, la divinidad manifestándose. Es algo, bueno, impresionante, impresionante, impresionante. Cuanto más conozco, más me maravillo. No voy a cansarme de decirlo. Entonces,
¿Por qué? Porque cualquier cosa que a mí se me ocurra pensar, decir, sentir, moverme, lo que sea, ¿quién lo administra? Sí, el sistema nervioso. No hay nada, pero nada que se me pueda ocurrir, desde respirar hasta, no sé, armar mi propio negocio en las redes, nada que no esté controlado por quién, por el sistema nervioso. Y la manera en que funciona es alucinante. O sea, vamos primero a ver la parte física rápido para comprender y después tratamos de entender qué nos deja conceptualmente este sistema, ¿no? Que está dentro de nosotros y nos hace hacer ser lo que somos. Porque cuando empieza el sistema nervioso, en las primeras semanas de gestación, es increíble. Cuando aún somos células sin forma humana, estamos todavía unidos, vieron al endometrio, todavía no nos fuimos de ahí, ya en ese momento la división celular empieza a crear conexiones neuronales. O sea, ya se empiezan a crear las células neuronales que van a permitir que la información de una célula a otra pueda ser recibida bien, asimilada bien como un registro para poder ir teniendo una base de datos de cómo organizar el resto de las células. Se tiene que ir haciendo el mapita. Empieza a formarse en el momento de la gestación. Y a partir de la séptima semana, escuchen esto porque es algo, se empiezan a formar estas células, ¿no? Que son especializadas en esto que hicimos de almacenar datos y de qué, de compartir esta información, de compartir estos datos, que se van a llamar neuronas, y van a ser células que se encargan de conectar toda la información dentro del cuerpo. ¿Y saben cuántas células neuronales empieza a generar el cuerpo por minuto a partir de la séptima semana? No, 250.000. ¡Wow! Imagínense, séptima semana, aún quedan como 7 meses de gestación, un poquito más. Imaginen la cantidad de neuronas que se van a generar cuando el bebé haya nacido a razón de 250.000 por minuto en la séptima semana. ¿Y qué se creía hasta hace muy poco? Que esas neuronas que teníamos en la infancia llegaba a una edad de chiquitos que se dejaban de formar. No, no sé si les ha pasado, pero la información que tenían mis padres, mis abuelos es alimentarlo bien al nene, que coma bien, que haga mucho deporte, que esté saludable, porque las neuronas se forman en la infancia y después nunca más. Pero bueno, como todo, se empieza a avanzar en investigaciones, la ciencia empieza a avanzar y se descubrió que se siguen generando células neuronales durante toda la vida. No es el periodo inicial cuando se generan. Incluso hasta el momento de nuestra muerte. Todo el tiempo estamos generándolas. Y tienen algo muy original, estas células neuronales, que es respecto de las otras células. Las otras células se van multiplicando por división celular. Las células neuronales no se multiplican o no mueren, digamos, son muy pocas neuronas las que están capacitadas para generar nuevas neuronas. Pero ¿qué quiero decir? Que todas las neuronas que se crean desde el momento de nuestra gestación siguen en nuestro cuerpo. A menos que tenga un problema de salud, bueno, eso es entre paréntesis, ya sabemos, ¿no? Que se puede morir, y etcétera, etcétera, ¿no? Pero de manera armónica, natural, un cuerpo saludable, quiere decir que dentro de mi cuerpo, ahora yo, tengo la neurona que fue la primera, la que se generó en el útero. Es impresionante. O sea, tenemos todos los datos, porque si las neuronas almacenan, intercambian información, tengo todos los datos, desde que el momento de la gestación. Y no se multiplican como el resto haciendo división celular, son siempre las mismas. Porque las otras, cuando van haciendo división celular, digamos, se va perdiendo, se van transformando, esa memoria que tienen las otras células al dividirse, se va como perdiendo y una parte se va eliminando. Pero ¿qué pasa con las neuronas? Al no dividirse, al ser otras, diferentes, y ser siempre las mismas, y quedan dentro de nosotros, y por eso estos datos se convierten en lo que llamamos memorias. Algo que las otras células no tienen, pero de manera directa. Por esto que les decía que lo van transformando. Pero las neuronas sí tienen esa memoria, almacenan todo lo que sucede. ¿Me dé cuenta o no me dé cuenta? Pero está ahí almacenado el dato y la información. Bueno, tienen distintos tamaños, algunas pueden ser muy largas, que atraviesan todo el cuerpo, esto tampoco lo sabía, otras pueden ser chiquitas, conectan todo el cuerpo, todas las células se conectan en todo, es como una red.
empiezan a crear una constante red de datos e información. Y ahí se configura el sistema nervioso, ¿no? Porque ¿qué es el sistema nervioso? Es una red de qué? De células neuronales. Que ¿qué hacen? Comparten información todo el tiempo. Comparten información constantemente. Y bueno, para poder compartir esa información, tiene que ir dividiéndose en distintas especialidades, ¿no? Se tiene que ir constituyendo por partes, ¿no? Es como si fuese un árbol la neurona. Imaginemos como un árbol que tiene el tronco, tiene ramas para arriba y tiene raíces para abajo. Y ese tronco puede ser muy largo, por eso le digo que hay neuronas muy largas, o puede ser muy chiquitito. Y tiene después en el medio los frutos. Y si comparamos, por ejemplo, con el planeta, podemos decir que cada árbol es como una neurona que conecta por las raíces y por las ramas con otros árboles, pasando la información de la Tierra. Digamos que es como parte del sistema neuronal del ser vivo que es la Tierra. Vieron que como es arriba es abajo, todo está conectado. Bueno, la neurona también tiene un núcleo, como cualquier otra célula, tiene las mismas partes, ¿no? Pero esta célula neuronal tiene diferentes ramas. Y tiene una principal, que es la que, que es la que conecta con las comunicaciones hacia las otras células. Esta principal es el camino de la información. La información es llevada y atraviesa la célula neuronal y es impulsada a diferentes lugares y distancias. Conecta diferentes datos con otros que a lo mejor están más lejos. Es como, imaginemos así, para hacerlo bien práctico y tener en la mente una imagen, como si fuera un tren, como si fuese un tren con distintos vagones, que va impulsando la información. Como la, me salió el como la inercia hacia otras partes y lugares. ¿Y cómo pasa la información a otras células? Bueno, miren, por segundo puede enviar hasta 50 pulsos, o sea, 50 pulsos, 50 datos por segundo. ¿Y a qué velocidad van esa información, esos datos de un punto al otro? A 360 kilómetros por hora. Tremendo. Inimaginable. La misma velocidad que necesita un avión de los grandes para despegar. Despegar, sí. O sea, el tren va y viene de una estación a otra 50 veces por segundo a 360 kilómetros por hora. Y va pasando la información de una neurona a la otra. Y si pensamos que esta información es como si fuese la carga que tiene el tren, la neurona que hace, el tren que hace, llega a una estación, pasa su carga a otro tren, y ese sigue el viaje, y después llega a otra estación, pasa otro tren, y así. Es como si pasase de una estación a otra, o a otra ciudad, y a otra, y así constantemente. Descarga y carga el contenido de ese tren. Y eso, la descarga y carga, la conexión, se llama sinapsis. Imaginemos que ese tren se mueve como en dos rieles, ¿no? Uno positivo y otro negativo. Por eso se va deslizando. Es más específico, pero no importa. Ahora no me quiero meter en eso. Eso es para entender que lo que permite eso es un proceso que combina las moléculas de potasio y de sodio. Entre el potasio y el sodio van haciendo este movimiento. Por eso está bueno tener una buena dieta de potasio y sodio, porque eso va a agilizar la comunicación neuronal, va a mejorar esta sinapsis. Entonces, esta comunicación que voy haciendo en diferentes sintonías, ¿qué genera? Genera una onda de vibración, una onda de energía, y en función de la frecuencia y la velocidad, va a determinar qué información estamos pasando o sea, el tren está pasando de una carga a la otra. Y ahí que se va a producir una reacción química, que se van a constituir en moléculas que se llaman neurotransmisores, porque transmiten la información directamente. Neurotransmisores, de transmitir la información de neurona a otra. Entonces, estos neurotransmisores son como datos de información, pero ¿de qué manera? En forma química. Es como le mando un WhatsApp. Le manda un WhatsApp una neurona a la otra. En lugar de WhatsApp es una forma química que van a tener nombres como endorfina, vieron que la conocen, encargada de transmitir alegría, dopamina, encargada de transmitir tranquilidad y así. Esos WhatsApp tienen distintos nombrecitos. Entonces, todo lo que nos hace ser lo que somos, lo que sentimos,
lo que pensamos, ¿qué es? Es un intercambio eléctrico. Bueno, después ese sistema se divide en dos partes, que es el central, que está relacionado con la cabeza, la médula, el tronco encefálico, y el periférico, que es el que va a todos los nervios, ¿no? Y todos esos nervios terminan en neuronas chiquitas, porque ¿qué hacen? Todas esas terminales nerviosas que tenemos en todo el cuerpo perciben la información del ambiente a través de mis cinco sentidos, no sé, gusto, tacto, ojo, donde sea, y esa información que me brinda el supuesto exterior, ya sabemos que no hay exterior ni interior, pero bueno, a fines de explicar esto sí, entonces envía la información al cerebro de lo que percibe, el cerebro interpreta y ahí emite una reacción. No sé, si siento fuego, retiro la mano, o sea, ahí estoy percibiendo el fuego y la reacción es retirar la mano para no quemarme. ¿Por qué? Porque como todo lo que sucede dijimos que queda registrado en estas neuronas que nunca se mueren y tienen todos los datos del nacimiento, y el cerebro en esta interconexión va a emitir señales en función de que de conocimientos previos, o sea, porque ya sabe que si ahí se va a quemar. Entonces, cada neurona teniendo tantos datos y conocimientos, ¿qué hace? Comparte estos datos. ¿Por qué? Porque ante situaciones nuevas tiene que saber cómo responder. Por eso, ante la misma circunstancia, tenemos una misma respuesta, porque va a buscar a lo que ya sabe. Bueno, después hay otra división, el sistema nervioso, pero lo vamos a ver rápido. Una que el movimiento depende de mi voluntad, o sea, yo ahora hablo y estoy pensando en lo que estoy diciendo, entonces ese movimiento va a depender de mi voluntad. Y la otra que es lo que yo no controlo, respirar, mientras estoy hablando respiro, me está latiendo el corazón, no sé, estoy haciendo la digestión, y etcétera, etcétera. Funcionan mis órganos. Entonces, el sistema nervioso es básicamente lo que somos. Es, es cada pensamiento, es cada idea, es cada movimiento en cierta forma, es como si construyera el ser. Y ahora nos vamos a poner bien para cerrar, ya vamos finalizando estos 4 capítulos de los 12 sistemas del cuerpo, y en este último que quise terminar con el nervioso, que me parece el que engloba, ¿no? El que engloba a todos, si bien todos están conectados y ninguno está por encima del otro, podemos decir que se entiende, ¿no? Que es como un paraguas. Entonces, el espíritu es mente. El espíritu es información, son las ondas, es la vibración. Y toda esa información se mueve en función de esas ondas y vibración. Y esa información es energía. O sea, es la información que la célula administra en forma de que de moléculas, para poder compartirlas de una célula a otra, digamos. Es energía. ¿Y qué es esa energía? Es movimiento, esto que estuvimos viendo de cómo se mueve. Y movimiento, ¿qué es? Es el alma, es lo que nosotros llamamos el alma. O sea que la energía que se traspasa a través de estos neurotransmisores es lo que nosotros conocemos como alma, lo que nos hace sentir nuestras emociones. Y cuando hablamos, este concepto también me rompió la cabeza y me parece fantástico, cuando hablamos de espíritu, de alma, de cuerpo, vieron que uno los suele tener por separado, pero acá es como que nos damos cuenta que todo es una sola cosa, que no existen diferencias, que el cuerpo solo podría percibirse a sí mismo a través de la energía del alma y a través de la información del espíritu, o sea, energía, alma, información, espíritu. Y lo único que nos hace ser, que hace que el cuerpo pueda sentir, que el alma pueda expresarse en energía, digamos, que el espíritu pueda compartir esta información, son las redes. Y el sistema nervioso funciona por redes. Es la interconexión en cada una de las partes lo que conforma lo que llamamos el ser divino. Divino. Porque sin redes no existe el ser. Este concepto que nosotros tomamos como Dios o único ser existente, lo que hablamos en otros encuentros, ¿no? Como que no existe hasta que no existe esa posibilidad de dualidad, de polaridad, que le permita entenderse y reconocerse, porque como es todo lo que es, ¿cómo se puede reconocer si no se ve, si no se separa? La unidad no entiende quién es hasta que no comparte quién es. Y esto
impresionante para nuestra vida, porque a veces no, no nos valoramos por lo que somos hasta el compartir. Y cuando compartimos, nos damos cuenta de lo que somos. Porque un solo ser, digamos, existe porque hay un sujeto y una acción. O sea, hay un yo y hay un soy. Porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo como algo separado del universo, a pensar que esto es el cuerpo y que más allá hay algo que no lo puedo ver y no lo puedo tocar y no lo puedo medir. Pero aquello que no puedo medir, que no puedo tocar y que no se puede dividir, porque es un todo, en griego se dice átomo. Entonces, la frase conócete a ti mismo y conocerás al universo, que tanto me encanta, explica esto. Cuando conocemos cómo funciona nuestro organismo dentro, ahí empezamos a conocer todo el universo. O sea que yo empecé al revés. Me llamaba la atención el universo, pero me estoy dando cuenta que el proceso es al revés. Ir al interior, meditar, observar el mundo interno, estar en silencio, es la manera de conectar con el todo. Pero no es una cuestión metafórica, es literal. Pueden investigar cualquier cultura, cualquier persona iluminada, y todas hablan de lo mismo. ¿Por qué existe la mente? Existe gracias a la conectividad en redes. Todos somos parte de la mente creadora. O sea, y todo ya está conectado. Las cosas no están separadas, están todas conectadas. Y nosotros no estamos separados. Nosotros somos partes de ese todo, de esa red interconectada. Así que, para finalizar, conozcámonos a nosotros mismos y vamos a conocer absolutamente todo el universo. Bueno, espero que estos encuentros de los 12 sistemas del cuerpo les haya fascinado tal como a mí. A pesar de tener la voz así, pude finalizar, no sabía si iba a poder. Así que les agradezco mucho que me hayan acompañado hasta acá. Les mando un beso grande y las espero el próximo lunes con otro tema hermoso. Chau, chau.